Hoy vamos a estudiar el tema, el modelo económico, sustitución de importaciones. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos sobre el modelo económico, sustitución de importaciones. El modelo económico, sustitución de importaciones. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama así? ¿En qué consiste? ¿Sí? ¿Cómo se dio? ¿Qué consecuencias tuvo para Centroamérica y para Honduras? Eso y otros puntos vamos a estudiar hoy. El modelo económico, sustitución de importaciones, se llama así porque su objetivo principal es y ha sido reducir las importaciones de productos industriales a nuestro país para generar más empleo industrial. Disminuir la fuga de capitales, porque al comprar productos industriales a otros países, ese dinero, que normalmente es dólar o son dólares, se fugan del país, se van. Y modernizar al país. A este modelo también se le llama modelo desarrollista o modelo cepalino, en honor al CEPAL, que ya vamos a conocerla. El objetivo de hoy es determinar los aspectos centrales del modelo económico de sustitución de importaciones en Honduras. Los contenidos conceptuales son origen del modelo, ideas centrales, transformaciones y consecuencias. El modelo económico sustitución de importaciones, su origen. Este modelo se origina en los años 40 y 50. En 1948 se creó la Comisión Económica para América Latina, que es una organización en el seno de la ONU. Su sede está en Chile, Santiago de Chile, pero tiene sedes regionales en otros países. El señor Raúl Prebisch, economista argentino, digamos un importante funcionario de la CEPAL, de hecho, inició el análisis teórico de la realidad económica latinoamericana y propuso un modelo de desarrollo diferente al anterior. El anterior era el modelo liberal, que fomentaba la producción de cualquier bien agrícola, como el banano o el café, o minero, como el oro o la plata o el cobre, y la exportación a los países industrializados. Según ese modelo, eso funcionaba para los países. Raúl Prebisch explicó que no, que el modelo que podía funcionar era otro, era el modelo sustitución de importaciones. Por esos mismos años, en los años 40 y 50, países como México, Brasil y Argentina habían desarrollado una industria nacional relativamente fuerte. Y esos dos aspectos, el análisis teórico y la parte práctica, generaron las condiciones para fortalecer y estructurar un modelo con Raúl Prebisch y otros autores que fomentaron la industrialización de América Latina. ¿Cuáles fueron las ideas centrales de este modelo? En primer lugar, el papel regulador del Estado, es decir, el Estado va a ser el que va a planificar el desarrollo industrial y económico de un país. Por supuesto que va a haber mercado y que va a haber ley de la oferta y la demanda, pero no como existe en un país liberal, digamos, en donde no hay participación del Estado. La ley de la oferta y la demanda puede funcionar, pero también la regulación del Estado. El Estado va a regular, va a planificar la economía, pero también va a invertir si es necesario. Otro punto importante fue la industrialización. La industrialización. ¿Qué significa esto? Bueno, fomentar el desarrollo industrial de Centroamérica y de Honduras. ¿Para qué? Bueno, con esto se generan muchos beneficios según este modelo. Empleo, modernización, etc. Vamos a ver poco a poco, ¿no?, estos elementos. Otro aspecto importante fue la integración regional. Este modelo decía, si un país es pequeño, como los países centroamericanos, deben unirse. Y así van a ser más fuertes, van a tener un mercado más grande. Y una fábrica puede establecerse en un país y vender en los demás. Y así cada país va a tener muchas fábricas. ¿Sí? Y bueno, va a haber una competencia, pero también una cooperación entre los países. La integración regional fue importante, y no solo en Centroamérica, sino también en otros países latinoamericanos. Otro elemento importante, otra idea central, fue la modernización de la agricultura, desarrollar la producción agrícola, distribuir tierras, para que la producción agrícola de maíz, frijoles, café, cacao, lo que sea, algodón, sirva de base para el desarrollo industrial en las ciudades. Según este modelo, eso tendría que ser de esa manera. ¿Qué transformaciones hubo en Centroamérica en ese periodo? Bueno, en Centroamérica el modelo comenzó en los años 50, con una serie de tratados entre los países, Honduras-El Salvador, Honduras-Guatemala, Guatemala-El Salvador, etc. Pero fue en 1960 cuando se crea el mercado común centroamericano. Y allí, digamos, de manera formal se aplicó el modelo en Centroamérica. Luego se crearon políticas regionales, ¿sí? O sea, no cada estado o cada país iba a desarrollar el modelo por su lado, no, regionalmente.
Los países más grandes de América Latina lo hicieron de manera independiente, como Brasil, México, Argentina, Colombia. Pero en Centroamérica, que éramos economías más pequeñas, nos unimos. Otra transformación importante fue la creación de organismos regionales. Por ejemplo, además del mercado común centroamericano, se creó la SICA, que ha tenido nombres diferentes, pero significa Sistema de Integración Centroamericana. Por ejemplo. Y se crearon otros organismos. El Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras. En la gráfica puede verse el edificio, aquí en Tegucigalpa. Otras transformaciones, la infraestructura de comunicaciones. Se crearon, por ejemplo, carreteras, caminos, puentes. La idea era que cada país estuviera integrado. Bien, el campo y la ciudad. Y entre los países centroamericanos también. Incluso se crearon señales de tráfico o de tránsito en todas las carreteras y calles de los países centroamericanos parecidas, para que no hubiera mucho problema a la hora de ir de un lugar a otro. Se desarrollaron muchas fábricas, hubo un desarrollo importante, fábricas, para producir zapatos, ropa, bienes de consumo, que son bienes que se usan en un corto tiempo y que no son bienes industriales grandes, por ejemplo, como un carro. Los bienes de consumo son zapatos, comida, ropa, entre otros. En el caso de Honduras, San Pedro Sula se desarrolló mucho en su industria. Tegucigalpa también y otras ciudades, pero fue San Pedro Sula el foco central. Solo que la industrialización no solo se dio con el capital nacional, sino con capital extranjero. Eso era positivo, pero luego el capital extranjero dominó y superó al capital nacional. ¿Qué consecuencias? Bueno, hubo consecuencias positivas y negativas. Las positivas, la integración centroamericana se fortalece. Y desde ese momento hasta hoy, a pesar de que ha habido momentos de crisis, la integración centroamericana se ha mantenido y se ha ido fortaleciendo. La urbanización aumentó. Las ciudades crecen. Hay más ciudades. Hay un proceso de migración del campo a la ciudad, porque había más trabajo, o las condiciones de vida eran mejores, o la gente creía que eran mejores. Eso produjo problemas también, porque no siempre las ciudades estuvieron listas para recibir a tantas personas. Pero de todas maneras, la urbanización es positiva para un país. La modernización de las ciudades, de la sociedad, por ejemplo, el uso de nueva tecnología, la educación técnica, la educación, la cultura y otros elementos se modernizaron, no completamente y no como se quisiera, pero sí sucedió. Una consecuencia negativa fue el endeudamiento. Creció el endeudamiento de los estados que pidieron prestado a organismos internacionales o a bancos internacionales dinero para poder desarrollar este modelo, para poder iniciar empresas, fábricas, por ejemplo. Y también hubo corrupción, mal uso del dinero. También hubo desbalance comercial, es decir, por ejemplo, un país vendía más a otro y el otro se quejaba porque salía, desfavorecido, salía más afectado. Eso sucedió entre Honduras y El Salvador, que fue una de las causas del conflicto, de la guerra en el 69. Ahora vamos a la hora de la tarea. Reflexiones sobre los beneficios y perjuicios de la aplicación del modelo de sustitución de importaciones en Honduras. El objetivo alcanzado hoy ha sido determinar los aspectos centrales del modelo económico de sustitución de importaciones en Honduras. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido origen del modelo, ideas centrales, transformaciones y consecuencias. Gracias por su atención. Hasta luego.